comme crasé comme nous haïtiens. Tellement travail, il m'a beauté bagaille, il matin, ma beauté bagaille, il matin. Après, j'ai causé, je vais vous dire ça déjà, avec un peu de gris, je vais vous dire ça déjà. On ne parle avec tout les haïtiens. Oh, bravo. Voilà. Usted mis hermanos, que me está escuchando, que me está viendo en este video ahora, que vengo aquí hoy para hablar con ustedes, mis hermanos haitianos, que vamos a tener un nuevo presidente, un presidente de verdad. Vamos toditos haitianos que están viendo en los países latinos donde ustedes hablan en español solamente, que hoy llega el día, señores, para que agrupamos nuestras cosas. Mira como yo tengo todas mis cosas arreglando y para regresar a la casa, porque vamos a tener un nuevo presidente, un presidente de verdad, un presidente que sepa que necesitamos nosotros un presidente del pueblo de verdad, un presidente que entiende nuestros sufrimientos. Y señores, usted puede verlo ahora, que yo tengo todos mis bultos arreglados para que el día 16 de enero que yo me voy de aquí, no me quiero quedar más en el país extranjeros, que yo tengo más que 10 años. Hay gente que tiene 20 años, 40 años, 50 años viviendo afuera de nuestro país. Está llegando al momento, llegando al año, el año 2011, para que nosotros haitianos volvemos a nuestro país. Tenemos un país bonito también, tenemos la playa, tenemos el sol, qué maravilloso, el sol de nuestro país también. Usted, mi hermanos, que está viviendo en Boca Chica, en Santo Domingo, en Puerto Plata, en Rosúa, en Cabarete, usted que está viviendo en Punta Cana, en Higüey, en San Pedro de Macorís, vamos, señores, llega la hora, es la hora de reunirnos para que no pasamos más trabajo en el país extranjero, porque nosotros haitianos somos trabajadores, toda la gente lo sabe, trabajamos durísimo para ganar nuestro pan de cada día. Y señores, y lo digo otra vez, que tenemos un nuevo presidente, un presidente de verdad, un presidente que entiende el sufrimiento de nosotros, el sufrimiento del pueblo. Vamos, que señora, el 16 de enero, como te digo, me voy, en avión o a pie, me voy de aquí, porque no me quedo. Y Dios tiene que entregar esa silla a mi presidente Michel Martelly, para que yo pueda ir a mi casa, a mi país, puede ir a la playa también, y la gente, señores, puede vivir como humanos, puede vivir como gente, porque allá en Haití ahora la gente está viviendo como animales, que esa cosa no me gusta verlo, no me gusta ver mis hermanos sufriendo así, por eso
Por eso el Señor Dios ponga a ese hombre en nuestro camino, el Señor Michel, que viene por nosotros, ese hombre, el hombre que el pueblo necesitaba, este hombre, el hombre que vas a hacer ese país es un país nuevo, un país de verdad, un país donde el turista pueda venir también, donde vamos a tener escuela, muchas cosas, no sé, y todas las cosas usted puede ver en los países extranjeros, podemos tener eso también en Haití, también, señores, un solo hombre que puede hacer esto. Después del Señor arriba es el el Señor Michel Martelly. Mis amigos, yo te hablo en español porque yo sé que ustedes haitianos que viven en países extranjeros como en países latinos, usted habla en español de día y de noche. Por eso yo, Blacata, vengo aquí, para que usted me entiende, para que ese se entre en la cabeza que vamos a tener un nuevo presidente, un presidente de verdad. Por eso yo tengo todas sus cosas arregladas. Por eso yo me voy en avión o en tierra o a pie, no sé cómo lo voy, pero yo me voy como quiera. Usted que está en un país como Puerto Rico, Santo Domingo, donde usted está pasando trabajo día y de noche, vamos ahora a regresar a nuestro país. Tenemos un país también muy bonito, también tenemos la